Ok, bueno, vamos a ponerlo a grabar por si acaso. Yo igualito pongo la grabación diciendo que es preguntas. Ok, preguntas y Ok, respuestas. A ver, dígame. profe, yo tengo una duda sobre la clase pasada cuando mostró las cuentas T Qué sobre el encaje bueno. legal. Ajá. Mi pregunta era si, o sea, si en la banca comercial deposita ese porcentaje del encaje legal al Banco Central. Bueno, en teoría sí. Ok. Yo tengo entendido, no sé hasta qué punto es verdad, porque yo no tengo, yo una vez, o sea, yo lo dije ahorita en la mañana, ¿no? Que el negocio de un analista financiero a veces más bien es chisme que otra cosa, ¿no? Los analistas financieros dicen que los banqueros no están encajando todo, ¿no? Y que el Banco Central se está haciendo el suizo y se los está permitiendo, ¿no? Yo no sé si eso es verdad o no, ¿ok? Pero la disposición dice que tiene que encajar el 100%, ¿no? En los años 60, 70 y parte de los 80, ¿ok? El encaje se realizaba 2 tercios en el Banco Central y 1 tercio en la caja del mismo banco, ¿no? ¿Ok? O sea que el Banco Central confiaba que el banco mantenía el porcentaje de encaje que decía. Que a partir del gobierno de Luis Herrera se obligó a que el encaje estuviese 100% en el Banco Central, ¿no? Yo no sé si hoy en día se está aligerando eso. No hay ninguna resolución que diga que, que los banqueros pueden mantener menos que lo que dice el Banco Central o cosas por el estilo. Sin embargo, hay algunos analistas que están diciendo eso, ¿no? Creo que eso es una buena pregunta, ¿sabes? Yo creo que podríamos averiguarlo, pues nos podríamos meter en, en Sudevam, averiguamos el monto del encaje y hacemos una relación entre monto de encaje ¿cómo se llama? Bueno, ahí no está registrado el encaje, pero sí está registrada la cuenta de depósitos en el Banco Central, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos la cuenta de depósito entre el, eh, la cuenta de depósito en el Banco Central contra la cuenta de depósitos totales de la banca, probablemente conseguimos si es menor o es mayor que el porcentaje de encaje, ¿no? ¿Ok? Lo lógico es que sea mayor, ¿ok? Pero si es menor, entonces, bueno, probablemente la sospecha es cierta y la están llevando a la contabilidad, ¿ok? Si es mayor, probablemente la sospecha puede ser cierta, pero no lo están llevando a la contabilidad, pues están disfrazando la situación de encaje, ¿no? Están diciendo yo tengo tanto, pero no lo tengo de verdad. Eso no lo sabemos, ¿no? ¿Ok? Y la otra manera es viendo en la base monetaria el monto del encaje y comparándolo con la sumatoria total de los depósitos de los bancos en el Banco Central. Eso nos daría la idea de si efectivamente se está haciendo todo o no. ¿Ok? Eso creo que lo puedo hacer yo, no sé si de aquí al miércoles, pero de aquí a la semana que viene sí, y podría mostrarles el gráfico para que vean qué me dio. ¿Ok? Eso no sería mala idea. Es más, hasta de repente me ayudan a escribir un artículo. ¿Ok? Eso puede ser Dale, interesante. sí, profe, ¿Ok? la verdad, sí. Déjame hacerlo el fin de semana. Déjame sentarme a hacer el numerito a ver qué descubro. ¿Ok? Vale, chévere, profe. Gracias. Ok, Lu. A ver, Juliana era la que estaba con la pregunta, ¿no? Pregunte. Y profe, sabe que en estas clases también hemos hablado sobre el sistema bancario y sobre los préstamos hipotecarios. Sí. Justamente hace no mucho, en otra materia que estoy viendo en el semestre, se habló de una crisis financiera que se dio alrededor de 2007-2008, más que todo a nivel mundial, pero con origen en Estados Unidos, porque En los los Estados bancos, Unidos. exacto, la banca privada empezó a facilitar los préstamos hipotecarios. Entonces, yo sé que usted en clase mencionó varias veces que estos préstamos no deberían ser dados por la banca privada, pero mi duda es el por qué. No, ¿Se debe porque sí son deben préstamos de alto ser, riesgo? sí Sí, deben ser dados por la pero, banca privada. pero a lo largo, o sea, no solo en la crisis esta que se dio en Estados Unidos en esos años, sino que también en sus clases vi que se ha repetido varias veces
crisis generadas por préstamos hipotecarios. Sí, bueno, mira, te explico una cosa muy sencilla, ¿no? Nosotros tuvimos, ¿ok? A, a inicios del siglo XX un sistema de banca muy parecido al sistema de banca norteamericano, porque aquí entraron bancos norteamericanos, ¿no? O sea, aquí estaba el Citi, aquí estaba el Mercantile Bank of America, ¿ok? Había una serie de bancos que tenían origen norteamericano y copiaron las prácticas norteamericanas, ¿no? Esa es la razón por la cual el Banco Mercantil inicialmente da préstamos hipotecarios y préstamos al sector agrícola como si fuera un banco norteamericano, ¿no? ¿Ok? Después de eso, bueno, la banca se hizo un poquito más conservadora y se pareció un poco más a la banca británica, ¿ok? Y de hecho el sistema de banca hipotecaria venezolano, que surgió en los 60 y que muere en los 80 con las devaluaciones, ¿ok? Se parecía mucho al sistema inglés, ¿no? El sistema inglés es un sistema en el cual se financian por la vía de la cédula hipotecaria, ¿ok? La cédula hipotecaria se compra y se vende en la bolsa, ¿ok? Y no hay Ginnie Mae y Fannie Mae como en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, esa banca suele ser más estable, ¿no? La banca de corte británico, ¿no? Que fue el mecanismo que nosotros escogimos en los 60, ¿no? ¿Ok? Eh, este, Después de eso, bueno, Venezuela se ha hablado mucho de la posibilidad de montar una cosa parecida a Fannie Mae y Ginnie Mae, ¿ok? A mí no me gusta eso, ¿ok? No me gusta porque ese sistema es el que puede colapsar, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, la primera vez sin Fannie Mae y Ginnie Mae en Estados Unidos colapsó en el año 28, ¿ok? La primera crisis financiera, ¿ok?, que ocurrió en los Estados Unidos, perdón, la crisis del 29 tiene un antecedente en el 28. En el 28 hubo una burbuja inmobiliaria, ¿ok? Porque en el 28 estallaron los, los precios de los inmuebles en, en Miami, ¿no? ¿Ok? Esa es la época en la cual se estaba creando Tampa y Miami, ¿ok? Y bueno, y la propaganda en las frías ciudades del norte, en Nueva York y en Chicago, era una chica tomándose un gin tonic en frente de una piscina, ¿ok? Y el mensaje era: no pase más frío, váyase a Florida, ¿ok? Entonces ellos vendían inmuebles en Florida, ¿ok?, para que la gente se mudara a la Florida. Bueno, no se mudara, para que la gente pasara las vacaciones de invierno en la Florida, ¿no? Para que no pasara más frío, ¿no? Es falso que uno se puede poner una piscina en Florida en invierno, ¿ok? Bueno, hay gente que lo hace, ¿no? ¿Ok? Pero es falso. Yo no veo un venezolano haciendo eso porque es frío, ¿ok? Claro, no es como Nueva York o Chicago, donde la temperatura baja por debajo de cero, pero sí es una temperatura de 10, 12 grados, ¿no? Entonces no es el mejor momento para irse por una playa, ¿no? Entonces, bueno, el, este, se vendieron muchos inmuebles, esos inmuebles subieron muchísimo de precio y hubo un estallido de la burbuja en el 28, ¿ok? La respuesta de eso, el FED, fue crear una segunda burbuja, dando más financiamiento a los bancos para que los bancos siguieran dando crédito, ¿ok? Y el crédito se pasó para la bolsa y obviamente en el 29 no se pudo contener el desastre y ocurrió la crisis del 29, ¿no? ¿Ok? O sea que lo del 29 no fue una cosa que nadie sabía, ¿ok? Puede ser que no se lo esperaban, pero lo sabían, ¿ok? Entonces, el crédito hipotecario puede tener problemas, ¿no? Pero no debería tenerlo si uno tiene un sistema de banca muy parecido al sistema británico, en el cual el banco no presta su capital, el banco mantiene su capital en forma líquida, ¿ok?, y se financia por la vía de captaciones de largo plazo, ¿no? Pero eso requiere estabilidad monetaria, ¿no? O sea, tú en un ambiente como el venezolano, incluso el de hoy, que el gobierno dice que Venezuela se arregló, ¿ok? Ustedes no le pueden vender a una persona común y corriente una cédula a 5 años,
¿ok? Que pague 12%, ¿ok? Porque no se la comprarían, pues. ¿Ok? Y eso es necesario para poder hacer financiamiento de largo plazo, pues. ¿Ok? Entonces eso requiere estabilidad monetaria. ¿Ok? Por eso es que yo ratifico que lo mejor que nosotros tuvimos fue probablemente el gobierno de Gómez, ¿no? ¿Ok? Ni siquiera el gobierno de Pérez Jiménez, ¿no? Del cual siempre la gente habla bien y dice que era una maravilla. Yo no me creo mucho el cuento de Pérez Jiménez, ¿ok? Este, creo que, creo que el mejor sistema es el sistema de la no intervención, ¿no? Y eso era el sistema del general Juan Vicente Gómez, ¿no? ¿Ok? Ojo Ahora lo que, visualizo. ojo que Profesor, cuando muchas Gómez, gracias. ok, Juliana, ojo que cuando Gómez también se intervenía, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno no era tan nefasto como lo es hoy en día, ¿no? De hecho, Gómez, este, como el Banco de Venezuela era excesivamente importante para ellos, ¿ok? Porque era el banco que actuaba como si fuese agente financiero del gobierno, ¿ok? Obviamente que había varios bancos emisores, estaba el Venezuela, que era el principal, el Caracas, el, el venezolano de crédito, el mercantil y agrícola, el Banco de Maracaibo y el Banco Comercial de Maracaibo. ¿Okay? O sea que había 7 bancos emisores, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, el más grande era el Venezuela, ¿no? Y además el que tenía agencias en las ciudades de Caracas, ¿no? De ciudades de Venezuela, perdón. ¿Okay? Entonces, eso unido a que era el banco que hacía de gestor del dinero público, ¿okay? Porque no había un banco del Estado. ¿Okay? Entonces, hacía el Banco de Venezuela demasiado importante para el gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno nombraba un director dentro del banco. ¿Okay? Nombraba un director era parte del gobierno, normalmente era un ministro del general Juan Vicente Gómez, ¿no? Eso era una forma de intervención, ¿no? Incluso cuando se funda el Banco Venezolano de Crédito, Pérez Dupuy era director del Banco de Venezuela, eh, que había sido prestado en comisión de servicios al gobierno. Él actuó como funcionario de, del, ¿cómo se llama? De la Cancillería venezolana y consiguió varios acuerdos, eh, ¿cómo se llama? Comerciales y establecimiento de embajadas en Venezuela. Y luego él regresa al Banco de Venezuela, ¿no? Cuando él regresa al Banco de Venezuela, él ve en vivo la intervención del gobierno, ¿no? Y él era un hombre muy anti-intervención del gobierno, muy parecido a lo que puedo ser yo en este momento, a que no le gustaba que el gobierno interviniera en el sector privado. Y él fue a poner la voz de protesta, ¿no? Y el secretario de la Junta le dijo, ya va, un momentico, don Enrique, si usted hace eso, okay, usted no sabe el lío en que se va a meter, porque la Venezuela que está hoy no es la misma Venezuela en la cual usted salió en comisión de servicios hace 5 años a servirle al gobierno, ¿no? Este gobierno ya es una dictadura mucho más férrea, ¿no? Okay. Entonces, fíjense que a pesar de que yo estoy diciendo que fue un gobierno relativamente bueno en el área económica, no lo fue en el área política. El, entonces, bueno, Pérez Dupuy decidió que hasta ahí llegaba el Banco de Venezuela, vendió sus acciones, ¿okay? La mayoría de las acciones no las vendió todas, ¿okay? Y, y se abocó al proyecto de fundación del Banco Venezolano de Crédito. ¿Okay? Y por esa razón es por la que el Banco Venezolano de Crédito en sus estatutos dice que no tiene relaciones con el gobierno. ¿Okay? Y de hecho el Banco Venezolano de Crédito en algunas ocasiones ha sido mal visto porque no es un banco gobiernero, pues no compra bonos públicos, ¿okay? Evita tener cuentas del gobierno dentro del banco, ¿okay? Porque no quiere la influencia del gobierno. ¿Okay? Entonces eso es,
y muchas de las cosas que yo digo en clase, ¿ok? Las saco del conocimiento que tengo de Enrique Pérez Dupuy, porque eso fue mi tesis doctoral, pues, ¿ok? O sea, yo trabajé a ese personaje, pues, ¿ok? Y conozco muy bien la forma de pensar, ¿no? Y comparto mucho la forma de pensar de él. ¿Ok? Quizás si nosotros hubiésemos tenido más empresarios como él en el siglo XX, nosotros seríamos un país completamente distinto al que somos hoy, ¿no? Nuestros empresarios no son empresarios, nuestros empresarios son una caricatura, ¿ok? Eh, que busca hacer negocio con el gobierno. Y eso no es un empresario. ¿Ok? Lamentablemente para nosotros. ¿Ok? A nosotros nos hacen falta más Rockefeller y más Enrique Pérez Dupuy, ¿ok? Que lo que tenemos. ¿Ok? Bueno, señores, si no hay más preguntas, yo voy a detener esto, porque yo tengo una tesis dentro de una hora aproximadamente y tengo que irme a la Universidad Central precisamente para la discusión de tesis, ¿no? Entonces, yo los dejo, ¿ok? Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere, ¿ok? Y seguimos con esto, ¿ok? Vamos a meternos en la parte monetaria para ver qué fue lo que pasó, ¿ok? Y bueno, y gracias por estar aquí. Ok, en un rato cuando esté la grabación de la tercera parte también se las pondré las tres. Ok, la última le pondré preguntas y respuestas. Ok, por si acaso quieren volverlas a oír y cosas de esas. Ok, entonces bueno, nos vemos. Gracias por estar aquí. Ok, aunque están Muchas siempre, gracias por la Gracias, clase, profe. profe. aunque Hasta están luego, siempre, profe. chao, están siempre muy silentes ustedes.